Muy buenas tardes, señoras y señores. Sean todos ustedes bienvenidos a este nuevo acto de la Real Academia de San Romualdo. En esta ocasión tendremos la oportunidad de oír una conferencia a cargo del capitán de navío don Fernando Belizón Rodríguez, que nos dará una visión amplia sobre el Museo Naval de San Fernando. Tiene la palabra la ilustrísima señora doña Adelaida Bordes Benítez para dar lectura al acta correspondiente. En la sesión de Junta de Gobierno celebrada por esta Academia el pasado mes de noviembre de 2020 y recogida en el acta número 361, se acordó incluir en los actos de este curso 2020-2021 la conferencia titulada El Museo Naval en San Fernando, a cargo del ilustrísimo señor don Fernando Belizón Rodríguez, director que fue del Real Observatorio de la Armada, cuyo ingreso en esta tuvo lugar el 3 de junio de 2008. Desde octubre ocupa el cargo de vocal de Ciencias en la Junta de Gobierno. Con la venia, presidente, buenas tardes. En primer lugar, quiero mostrar mi esperanza en que pronto la pandemia remita y volvamos a la normalidad, esa normalidad presencial que ha marcado el devenir de la Academia desde su fundación. En segundo lugar, quiero destacar la espléndida composición que ha elaborado nuestro colaborador habitual de la Academia, don José Contero, al diseñar este magnífico cartel anunciador de la conferencia. Me parece muy atinado y en sintonía con la misma. El título de la conferencia, la charla que voy a dar a continuación, es El Museo Naval de San Fernando. Este es el logo del Museo Naval, el logotipo del Museo Naval de San Fernando. Iniciamos la presentación y en principio hablar un poco acerca de la motivación de esta conferencia. ¿Por qué dar esta conferencia? Más que una conferencia de tipo académico y formal, va a ser una conferencia de divulgación. Voy a intentar de alguna manera publicitar el museo recorriendo parte de sus instalaciones, amparándome fundamentalmente en la profusión de transparencias. El origen de esta presentación se basa en una colaboración que hubo entre el Ministerio de Defensa y la Universidad de Cádiz. El Ministerio de Defensa representado por la Subdelegación de Defensa en Cádiz y la Universidad por el área de turismo. El objetivo era difundir el patrimonio de defensa. Una de las finalidades específicas de esta colaboración era presentar específicamente el Museo Naval de San Fernando. Para empezar, quiero decir que he sido conservador director, esas dos palabras van bastante bien ligadas, del Museo Naval de San Fernando desde el 2 de julio de 2018 al 2 de julio de 2020. El director conservador del Museo Naval de San Fernando es un capitán de navío, coronel de Infantería Marina o coronel de Intendencia. En este momento es un coronel de Infantería de Marina en destino de reserva, no en activo. Además, ocupa los cargos de representante del Instituto de Historia y Cultura Naval en la Bahía de Cádiz y director de la Biblioteca Naval de la zona. Es el responsable en la zona, como representante del Instituto de Historia y Cultura Naval, es el responsable de la implantación del sistema informático Miles para catalogación, gestión y control de todo el patrimonio del Ministerio de Defensa. Estoy hablando de fondos museísticos, fondos bibliográficos y fondos archivísticos que están bajo la bota, podemos decir, del director del museo. Como director del museo, el director del Museo Naval de San Fernando depende del almirante director del Museo Naval de Madrid. Es decir, nuestra línea directa siempre es con el Museo Naval de Madrid para trasvasar fondos, para todo tipo de cosas. Yo con mi jefe hablaba pues, prácticamente todos los días de nuestras cosas. En cuanto a una serie de generalidades sobre el museo, pues tenemos que decir que es un museo filial del Museo Naval de Madrid, tal como ha quedado dicho, y está encuadrado dentro de los museos del Ministerio de Defensa. Es un museo estatal, igual que lo es el Thyssen o que lo es el Museo del Prado, salvando desde luego las diferencias, y se reciben anualmente, o por lo menos se recibían hasta que empezó la pandemia, entre 15 y 20.000 visitas al año y además estaba increciendo.
En la exposición o presentación que se hacen a las visitas se potencian las áreas tradicionales y específicas de la Armada en esta zona marítima. Por ejemplo, la Infantería de Marina, la Marina Científica, la Sanidad Militar, la Artillería y Tiro Naval, el Arma Aérea, etcétera, etcétera. En la visita al museo, acertadamente a mi modo de ver, porque no fui yo el que lo instauró, se incluye un recorrido por el Palacio de Capitanía. Eso les encanta bastante a las visitas. Se exponen solo alrededor de unas 600 piezas de los 3.000 fondos que tiene guardados el museo en almacenes y pañoles. Cuenta con un total de 16 salas, 10 en la planta baja y 6 en la planta alta. Es un museo moderno, adaptado para minusválidos, condiciones ambientales controladas, ventilación, temperatura, humedad, iluminación, etcétera, etcétera. Hablando un poco acerca del personal, bueno, pues existe personal contratado y personal destinado en el Museo Naval de San Fernando. Aproximadamente la horquilla va entre 20 y 25 personas dependiendo del momento. Son militares y civiles y están organizados en distintas áreas. El área de dirección técnica, que es súper importante porque un director técnico es un profesional de la museología y es necesario tenerlo en un museo como este. El área de restauración, tenemos restauradores, restaurador, el área de administración, o sea, la secretaría, mantenimiento y luego el personal encargado del público, podemos decir, ¿no? Ahí tenemos guías, conserjes, vigilantes de sala, servicio de limpiezas y servicio de vigilancia interior. ¿Cuál es la forma de visitar el museo? Existen 3 formas fundamentalmente. La primera, con audioguías. A través de una aplicación se engancha directamente a los teléfonos móviles. Normalmente este método es muy utilizado por la gente joven, gente entre 15 y 30 años aproximadamente. El mejor método, a mi modo de ver, es una visita guiada. Los guías en el museo atienden prioritariamente visitas concertadas. También atienden visitas de personas que vienen a ver el museo aisladamente, de modo que dependiendo de la disponibilidad de los guías, todos los días hay 2 recorridos programados, uno a las 10:30 y otro a las 12 de la mañana. Aproximadamente la visita viene a durar 1 hora y cuarto. La tercera forma de ver el museo es recorriendo directamente y sin ayuda de ningún medio audiovisual las salas. En cada una de las 16 salas de que consta el museo existe una explicación genérica en vinilo de corte sobre cada una de ellas. El horario de visitas al museo es de martes a sábado, ambos inclusive, desde las 10 a las 14 horas. Está cerrado los domingos y los lunes. Bien, entrando un poco en materia, podemos decir, ¿cuál era la concepción antigua de los museos? Bueno, pues era un guía acompañado por una serie de visitantes, hacían un determinado recorrido y a derecha e a izquierda de ese recorrido pues se ponían todos los fondos y el guía era el encargado de explicar esos fondos. Con el desarrollo de la museología, el concepto actual ha variado totalmente. Hoy día, primero, un museo debe contar una historia, esto es fundamental. En segundo lugar, un museo debe de ser algo vivo, algo en continua evolución. Es necesario, pues, diseñar un discurso museístico, una especie de guía, un guión a seguir, que se apoye en la presentación de unos fondos elegidos que no sean demasiados y que encajen en la historia que se cuenta. El discurso museístico puede cambiar con el tiempo y es bueno que cambie, porque esto permite la renovación de los fondos, dándole visibilidad a aquellos que teníamos guardados y propiciando el que las personas encuentren un aliciente en volver a visitar el museo y ver nuevos fondos. Además, se hacen todo tipo de actividades, préstamos, exposiciones temporales, etcétera, etcétera, que le dan una vida adicional a lo que es el museo. En cuanto a los orígenes del Museo de San Fernando, bueno, decir que en el año 1792, es decir, a finales del siglo XVIII, estuvo a punto de crearse el primer Museo Naval español en la Real Isla de León. Se tenía el material necesario para hacerlo. Sin embargo, las circunstancias político-económicas de finales del siglo XVIII lo impidieron. Carlos IV acababa de abdicar y Fernando VII estaba preso. Luego el tema se quedó ahí y no se inauguró ningún museo hasta el año 1853. A instancias de Isabel II se inaugura
un museo naval ya en Madrid, el Museo Naval de Madrid, que fue el primero que se inauguró. En cuanto a este Museo de San Fernando, pues en el año 1992 se crea el Museo Naval de San Fernando, ubicado en la Escuela de Suboficiales de la Armada, y en el año 2016 se trasladan las instalaciones del Museo Naval de San Fernando al Palacio de Capitanía, y un nuevo y moderno Museo Naval es inaugurado por Su Majestad el Rey en agosto, Felipe VI, en agosto del 2016. Esta es la fachada exterior del Museo de San Fernando. A mi modo de ver, es poco lucida. Para empezar, la entrada al museo no da a la calle Real, sino que da a la calle Escaño, que está por detrás, es hacia atrás. A mi modo de ver, yo en su momento intenté de alguna forma que la entrada fuera por la zona noble, por la calle Real, por la zona noble del palacio. Sin embargo, eso quedó en el aire, y en el aire está hasta hoy. Bien, y entramos en materia. El discurso museístico, este que tiene en este momento el museo, se basa en dos pilares fundamentales. Uno de ellos es la construcción naval y el otro la enseñanza militar. En el año 1717, la Casa de Contratación de Sevilla se traslada a Cádiz y aparece una nueva organización de la Armada, la Organización de los Departamentos Marítimos. El encargado de llevar a cabo esta obra pues fue Patiño en el año 1717, que además fue intendente general de la Armada, y de alguna forma nacieron lo que son los departamentos marítimos. La Armada se reestructuró en 3 departamentos marítimos: Cádiz, Cartagena y Ferrol. Hasta entonces, la Armada estaba organizada en flotas: la flota de la Carrera de Indias, la flota del Mediterráneo, la flota del Mar del Norte, la del Mar del Sur, la de Nápoles, etcétera, etcétera. Y los buques de esta flota fueron reasignados precisamente a los departamentos marítimos. Tomo el papel de guía, me llevo conmigo a los visitantes, y vamos a entrar a ver la sala número 1. En esta sala lo que se expone fundamentalmente es el resurgimiento de los arsenales navales, en concreto el arsenal de la Carraca, que se empezó a construir, podemos decir, en el año 1752, fue el primero que se puso en marcha en España. Lo que pasa es que la labor de cimentación fue muy laboriosa y tardó bastante tiempo en entrar en funcionamiento, de modo que el arsenal de Ferrol empezó a funcionar antes que el museo nuestro. Antes que el arsenal de la Carraca. Patiño, Ensenada, Valdés y Florida Blanca fueron los hombres fuertes de la Armada a lo largo de todo ese siglo XVIII, y fueron firmes a la hora de promover la construcción naval con embarcaciones modernas y de gran potencia de fuego. La idea fundamental era que sin barcos adecuados, en calidad y cantidad, España era incapaz de controlar y defender las colonias y, por tanto, de mantener el imperio. En esta sala número 1, pues aparecen diversos diques, aparecen reglamentos de velas, de velajes, de distintos elementos, ¿no? Y diversos buques de enseñanzas, como ese que tienen ustedes ahí, que es un buque de enseñanza para los alumnos. Como hemos dicho, todo el departamento marítimo pasó a la ciudad de Cádiz, y una de las dependencias que pasó pues fue la Academia de Guardias Marinas, y en el año 1753 además se fundó el observatorio. Fue el primer contacto de la Armada con la ciencia, podemos decir casi, Y entonces en un torreón del Castillo de la Villa que tienen ustedes ahí, pues se fundó el primer observatorio, el Observatorio de la Armada, con la idea de dotar a los marinos de conocimientos astronómicos. Se empezaron a hacer también, evidentemente, las primeras observaciones astronómicas en España. La ciudad de Cádiz era una ciudad muy bulliciosa, donde había mucha gente, y lo que se intentó fue pues trasladar toda la población, todo lo que era el departamento marítimo que estaba en la ciudad de Cádiz. No tenía espacio para crear dependencias nuevas, etcétera, etcétera. Lo que se hizo fue trasladarlo bajo orden de Carlos III en el año 1769 a la Real Isla de León, que pasó de tener 700 habitantes pues a tener cerca de 20.000. Aquí tienen ustedes, que está expuesta en el museo, una maqueta muy interesante sobre la población militar de San Carlos.
La idea era construir todo esto que ven ustedes aquí. Realmente lo que se construyó pues es lo que está realmente dibujado, el cuartel de batallones, el panteón de marinos ilustres, el edificio de Carlos III, el archivo y el hospital de San Carlos, que es este que ven ustedes aquí. Aquí tienen ustedes una idea del esplendor de lo que fue la población militar de San Carlos, así como también del Arsenal de la Carraca, ya una vez a principios del siglo XX, cuando ya estaba en todo lo suyo lo que es tanto la población militar de San Carlos como el Arsenal de la Carraca. Bien, siguiendo el recorrido, pues nos enfrentamos ahora al nefasto siglo XIX para España. Pues hay una serie de hitos, como por ejemplo la batalla de Trafalgar del año 1805, la pérdida del poderío naval, por tanto, la guerra de la independencia y el sitio de Cádiz inmediatamente después, insurrecciones independentistas de las colonias, la restauración y el reinado absolutista totalmente nefasto de Fernando VII, las guerras carlistas de sucesión de Isabel II, las revueltas cantonales, en fin, poco positivo vamos a poder pasar aquí. Sin embargo, vamos valientemente vamos a ir hacia adelante y vamos a rellenar las salas número 2 y las salas número 3 del museo. Tenemos que hablar de las grandezas y las miserias, evidentemente. Hablamos de la batalla de Trafalgar. Se incluyen en esta sala modelos navales como el del Victory, insignia del almirante Nelson, el Santísima Trinidad, el mayor buque de todos ellos, el que tenía mayor porte, de todos los contendientes, el San Juan Nepomuceno, donde enarbolaba su insignia el almirante español Gravina, y un modelo a gran escala del navío Santana. Se exponen también diversas láminas del desarrollo de esta batalla de Trafalgar. Y continuando inmediatamente, se pasó en el plazo de 3 años aproximadamente, pues se pasó de ser amigo de los franceses a ser enemigo de los franceses y amigo de los ingleses. Estoy hablando de las guerras napoleónicas, la invasión de España por Napoleón en 1808. Tuvo lugar el proceso de rendición de lo que quedaba de la flota francesa del almirante Rosely por Juan Ruiz de Apodaca en el momento del sitio de Cádiz. Se expone diversa correspondencia del duque de Alburquerque y el jefe de las defensas de los castillos de Puntales, así como una medalla conmemorativa del sitio de Cádiz del año 1910. La sala número 3 pues, se dedica un poco a limpiar un poco el honor de España de alguna forma, cuando realmente era un brindis al sol, porque ya estaban perdidas prácticamente las colonias. Aquí tienen ustedes un cañón del navío Alejandro I, de la flota negra del zar, comprado por Fernando VII al zar Alejandro en el año 1814. Un cuadro de Monleón que es copia del original que está en Madrid, que habla sobre las revueltas cantonales, es decir, que nos peleamos con nosotros mismos. De hecho, es muy significativa la imagen del cuadro, disparando cañonazos a la población militar de San Carlos precisamente, todo un sinsentido. Y ya bien entrado el siglo, pues la escuadra del brigadier Casto Méndez Núñez pues participó en unas misiones de castigo, podemos decir, de las colonias, los bombardeos del puerto de Valparaíso y el Callao por la escuadra de Méndez Núñez. Y una vez terminado esta misión de castigo, pues la fragata Numancia y la escuadra, que realmente la fragata Numancia fue la primera fragata blindada que dio la vuelta al mundo, pues el proceso de vuelta lo hizo dando la vuelta al mundo, como digo. Ahí tienen ustedes una medalla conmemorativa del hecho. Para terminar, a finales de siglo, en 1898, pues la pérdida y la muerte de Cadarso, el capitán de navío Cadarso, comandante del crucero Reina Cristina, muerto en Cavite, y pues el desastre de Cuba y un busto del almirante Cervera. Además se exponen también diversas fotografías de cuando estuvieron presos los militares españoles después de la guerra en Annápolis. Esto es una muestra también de armas ceremoniales y de guerra de los indígenas de la isla de Joló, que eran bastante beligerantes
a lo largo de todo el tiempo que estuvieron allá las tropas españolas en Filipinas. La otra pata es la pata de enseñanza militar, o el otro pilar, el pilar de enseñanza militar. Este es el escudo nobiliario de la familia gaditana Barrios, propietaria de la Casa del Sacramento en San Fernando. En esta casa se ubicó en el año 1769 el cuartel de Guardias Marinas tras su traslado desde Cádiz. La Academia de Guardias Marinas se encontraba muy cercana. Posteriormente, ambas dependencias se desplazaron o se trasladaron al edificio de Carlos III en la población militar de San Carlos. En esta sala de enseñanza militar se muestran diversos elementos de los alojamientos de los alumnos, taquillas, pupitres, cois, todo esto a principios del siglo pasado. También diversos documentos y fotografías del paso de la familia real española por la Escuela Naval Militar en el edificio Carlos III en la ciudad de San Fernando. En la fotografía se muestra la figura de un guardia marina como mascarón de proa de una embarcación de no muy gran tamaño. Entramos en una de las salas monográficas que acabamos de explicitar al principio y en concreto esta es la sala de la Marina Ilustrada. Esta es en concreto la sala de la Marina Ilustrada. Aquí tienen ustedes pues las leyendas que aparecen en cada una de las salas, en castellano y en inglés, esa que yo les comentaba antes en tercer lugar que propiciaba el que la gente pudiera ubicarse perfectamente en cada una de las salas individualmente. En cuanto a esta sala, lo más interesante quizás sea la reproducción de la carta de Juan de la Cosa, primera carta en el mundo que representa parte del continente americano, es del año 1500, y luego en toda esta leyenda precisamente pues están todas las navegaciones que hicieron, o casi todas las navegaciones que se hicieron a partir del descubrimiento de América prácticamente hasta el siglo XVIII. Entrando precisamente en este siglo XVIII hablaremos de navegación y expediciones marítimas, fundamentalmente estas tres que les estoy explicitando aquí. La expedición de Jorge Juan y Antonio de Ulloa al Virreinato del Perú a la medida del grado de meridiano en el Ecuador, la expedición científica multidisciplinar de vuelta al mundo de las corbetas Atrevida y Descubierta, mandadas por Malaspina y Bustamante, y la astronomía y la hidrografía que hizo don Vicente Tofiño. Bien, en el tema de la medida del arco de meridiano, simplemente hay que decir que se dictaminó que la Tierra era achatada por los polos y no de forma pepinada, como en un principio propusieron los académicos franceses, que ellos participaron en colaboración con los académicos franceses y que editaron el libro de observaciones astronómicas y físicas hechas en los reinos del Perú, de la que se deduce la figura y magnitud de la Tierra. Libros muy importantes, muy interesantes y que se conservan además en el museo. A la vuelta de esta expedición, pues Jorge Juan fue un personaje muy importante, revolucionó los métodos de enseñanza en la academia, había sido nombrado en 1753 capitán de la Compañía de Guardias Marinas en el Castillo de la Villa, fue profesor, matemático, físico, astrónomo, geodesta, etcétera, etcétera. Fue un personaje muy importante en la Marina del siglo XVIII. La otra expedición importante fue a finales de siglo, que fue la de Alejandro Malaspina y José de Bustamante. Una expedición ilustrada alrededor del mundo, fue un viaje científico y político y se tocaron diversas disciplinas científicas, como fueron la hidrografía, la historia natural, la botánica, la cartografía, la etnografía, la astronomía, etcétera, etcétera. Esta expedición se gestó en el Real Observatorio de Cádiz cuando estaba precisamente en Cádiz, porque Malaspina, los 2 años anteriores a la expedición, había sido oficial del observatorio y se había dedicado a preparar la expedición. Por último, pues hablaremos de don Vicente Tofiño, que a mi modo de ver es el director más importante que ha tenido el Real Observatorio de la Armada. Fue el primero en hacer observaciones astronómicas sistemáticas y de calidad en San Fernando, en colaboración con Varela. Se dedicó a levantar durante 13 años el Atlas Marítimo de España, una maravilla. Y por último,
a finales de siglo, en 1792, pues se publicó, se editó el Almanaque Náutico, con lo cual desde la propia Armada se le daba a los navegantes todas las herramientas que necesitaban para navegar. Esta sala también tiene una excelente colección de instrumentos náuticos, meteorológicos, cartas, relojes marinos, agujas magnéticas, etc. Es de destacar la generación del siglo XVIII de marinos cartógrafos y geodestas, como fueron Bauzá, Calagaliano, Lángara, Mazarredos, Churruca, Gravina, etcétera, etcétera. Desgraciadamente muchos de ellos muertos en Trafalgar. Y para terminar, pues el Real Observatorio de la Isla de León, el que estaba en Cádiz, se trasladó a la ciudad de San Fernando y, como ustedes saben, pues hasta nuestros días ahí lo tienen ustedes. La sala número 6 se dedica a uniformes, insignias, distintivos y galones. Se exponen en esta sala distintos tipos de uniformes que abarcan desde el siglo XVIII a finales del siglo XX. Además, en esta sala se conserva y cuenta con una extensa colección de medallas, distintivos y prendas de cabeza. Una interesante colección de sables de abordaje, espadas, sables de gala, todo esto usado fundamentalmente por soldados de la Infantería de Marina. Cabe destacar también el conjunto de uniformes y condecoraciones donadas por el almirante don Faustino Ruiz, hijo predilecto de la ciudad de San Fernando. La sala 7 trata sobre arqueología subacuática y fundamentalmente la razón de ser de esta sala es crear conciencia de la protección del patrimonio subacuático sumergido. En ella se expone un vídeo de aproximadamente 6 minutos de duración sobre la pérdida de la fragata Nuestra Señora de las Mercedes en la batalla de Cabo Santa María en el año 1804. A partir de 2007 se produjo el expolio del patrimonio español sumergido de la Mercedes por parte de una empresa norteamericana, la Odyssey Marine Exploration. El correspondiente proceso judicial ha dado la razón al Estado español, que ha recuperado casi la totalidad de las piezas. Se exponen además en esta sala anclas fenicias, es decir, nos vamos a 3.000 años de antigüedad, romanas, anclas romanas, ánforas, diversas piezas de cerámica antigua, cañones antiguos, equipo autónomo de buceo, etcétera, etcétera. La sala número 8 se dedica a banderas, enseñas, guiones y estandartes. Los buques, hasta finales del siglo XVIII, no tenían una bandera única que los diferenciara como miembros de una misma potencia. En 1785, con un Real Decreto de Carlos III, se efectúa un concurso en el que resulta ganador la bandera roja igualda de 2 franjas rojas, superior e inferior, del mismo ancho ambas, y la central amarilla de doble grosor que las 2 rojas. En 1793 se hace extensiva esta bandera a las plazas marítimas, castillos y defensas de costa. En 1843 se dispone que todas las banderas, estandartes y escarapelas adopten los colores rojo y amarillo. Un decreto de Isabel II. En 1931 se determina la adopción de la bandera tricolor republicana. En el 36, un decreto restablece la bandera roja igualda como la bandera de España. En 1978, la Constitución española describe la bandera en su artículo 4.1 sin escudo. Y en 1981 se dictamina que en la franja amarilla se podrá, de alguna forma, incorporar el escudo de España. La Ley 39/81 regula el uso de la bandera de España y establece que la bandera española simboliza la nación, es signo de soberanía, independencia, unidad e integridad de la patria y representa los valores superiores expresados en la Constitución. Dictamina que se usará con el nuevo escudo y debe utilizarse en todos los edificios públicos y actos oficiales. Aquí tienen ustedes una muestra de los distintos tipos de banderas con que cuenta el museo, entre 15 y 20 banderas. Por ejemplo, un estandarte de la Edad Media que en aquella época servía cuando había batallas, había melés y de alguna forma le daba al combatiente una idea de por dónde estaban las fuerzas amigas. Este es el escudo de la Real Armada de 2 cuarteles de Castillo y León que se utilizó en los buques de la Armada. Esta es una bandera de combate del acorazado Carlos V, buque insignia de la flota del almirante de la Cámara, de 60 metros cuadrados, que presenta además una gran riqueza decorativa
a base de bordados. Esta es una bandera, el estandarte de la Escuela Naval Militar de la Segunda República, entre 1931 y 36, hecho de tafetán de seda bordada, de 109 por 104 centímetros. El cuartel, la bandera del antiguo cuartel de instrucción de marinería, esta que tienen ustedes aquí abajo representada, etcétera, etcétera. La sala número 9 trata sobre la religiosidad en la Armada, que está, de alguna forma, la capilla del Palacio de Capitanía. Ahí es donde está ubicada esta sala de religiosidad en la Armada. Ahí tienen una imagen de la Virgen del Rosario en madera policromada del siglo XVIII, y hablar un poco sobre la asistencia religiosa en la Armada, que fue muy usual desde muy antiguo. Se reestructuró en varias ocasiones el cuerpo de capellanes, y los capellanes embarcaban en los buques de alguna forma para alentar y a los marineros, alentar a los marineros y espiritualmente ayudarlos, ¿no? El Museo Naval en su capilla cuenta con un número significativo de imágenes que provienen de la Iglesia Vaticana Castrense de San Francisco, ubicada en San Fernando y muy ligada al Departamento Marítimo de Cádiz. Incluyo en este apartado pues esta Virgen, este apartado también de religiosidad de la Armada. Realmente luego veremos que no está en la capilla, pero se incluye aquí, que es la Virgen de las Victorias. La tradición dice que esta Virgen, tras la batalla de Lepanto, fue donada por don Juan de Austria a la Cofradía de la Caridad y la Piedad del puerto de Santa María, encargada de velar por los penados a galeras en agradecimiento por la victoria en dicha batalla. Con el paso del tiempo, esta imagen pasó por varias estancias en esta zona marítima, por la Escuela de Suboficiales, por la Carraca, recalando finalmente en este Museo Naval. Posiblemente sea una talla del siglo XVI, quizás la pieza de mayor valor de nuestro museo. Como hemos dicho, el recorrido incluye una visita por el Palacio de Capitanía. Vamos a empezarla aquí, esa visita. Aquí tienen ustedes pues la fachada principal del Palacio de Capitanía. Y aquí vuelvo a enseñarle la fachada principal del Museo Naval de San Fernando. Insisto, no tiene color. En cuanto al edificio de Capitanía, desde el año 2004 dejó de albergar a los capitanes generales, hubo una nueva reestructuración de la Armada, una nueva organización, y entonces lo que era el edificio quedó como palacio y hoy es conocido por el Palacio de Capitanía. Se efectúa esta visita con las personas y además a la gente les encanta esta visita. Aquí tienen ustedes una muestra, por ejemplo, de la escalera monumental. Arriba estaban precisamente los despachos del capitán general y del jefe de Estado Mayor. Esta es una pequeña sala que se utiliza protocolariamente para efectuar todo tipo de firmas, o, por ejemplo, Su Majestad el Rey y el Rey Emérito firmaron aquí en el libro de honor. El patio de Tresillos, donde habitualmente el capitán general y en este momento el almirante de la flota celebra las Pascuas a todos sus subordinados, las Navidades. El Salón del Trono, que hoy día se sigue celebrando la Pascua Militar el día 6 de enero todos los años, y hoy día presidida por el almirante de la flota. El patio de cristales, con los cuadros de todos los capitanes, de los 31 capitanes generales que estuvieron en este edificio desde 1917 hasta el año 2004. Aquí hay otra vista. Y pasamos a la sala número 10, buques, escuelas del mundo. En este caso, pues en esta sala pues tenemos representados pues precisamente al Juan Sebastián Elcano, un modelo naval bastante interesante, bastante bien hecho y de buen tamaño. Era, como ustedes saben, el buque escuela de guardiamarinas. Aquí tienen ustedes la relación de diplomas, donde están, cada uno de ellos representa uno de los viajes del Cano, con la representación de todos los puertos que visitó el Cano en ese año.
el buque Galatea, que lo pongo como esta fotografía que está a la derecha, pero realmente existe justo al lado de la del Juan Sebastián Elcano, en la sala 10, una maqueta, un modelo naval que posiblemente sea el mejor que haya en todo el museo. Les pongo esto para que ustedes vayan a ver la maqueta. Un vídeo institucional sobre la batalla de Cartagena de Indias, donde de alguna forma se expone un poco la batalla de Blas de Lezo contra el almirante Vernon. No voy a perder demasiado tiempo en esto, es un vídeo de 20 minutos que está bastante bien hecho y que la gente se sienta habitualmente, mucha gente se sienta a contemplarlo. La sala número 11, es la sala de modelismo naval. El modelismo naval es una disciplina esencial para entender la historia naval en general. Gracias a grandes artistas del modelismo naval podemos adivinar cómo eran las naves de otros tiempos. El museo cuenta con varios tipos de modelos navales. La mayoría son modelos estáticos a escala de barcos reales, como es el caso de las carabelas que viajaron al descubrimiento de América, galeones del siglo XVI y siglo XVII y navíos españoles y extranjeros del siglo XVIII. Es también notable la colección en madera de Guayacán, donada por su autor, José Belmonte, de barcos de todas las épocas y lugares del mundo, además de yates de recreo. Cuenta también el museo con modelos y buques de aprendizaje que servían en la escuela naval para darle clases a los alumnos. Aquí tienen ustedes, por ejemplo, una embarcación hecha de totora para navegar en el lago Titicaca, en Bolivia. Un modelo naval espléndido del San Telmo, la sala, una vista de la sala, esta es la vista contraria, se exponen del orden entre 25 y 30 maquetas aproximadamente, todas ellas de excelente calidad. La sala número 12 trata sobre artillería naval, artillería y tiro naval. En un principio, la artillería sobre los buques no era fija. Una vez que volvían de la misión, los buques se desartillaban y se almacenaban los cañones. El primer cañón como arma naval surgió en el año 1372 y se cargaba por la boca. Hasta el siglo XIX se estuvieron cargando los cañones con la boca, esto se llama avancarga. En el siglo XVIII se pasó de la táctica naval del abordaje a combatir a distancia. Los cañones pasaron de ser hierro fundido, pasaron a ser de bronce. Hubo buques como por ejemplo el Santísima Trinidad Español que armó hasta 140 cañones. Con el tiempo se mejoró la potencia y la cadencia de fuego. En el siglo XIX se pasó de la retrocarga, es decir, se pasó a la retrocarga, es decir, carga por detrás, y las balas, que eran esféricas, pasaron a ser proyectiles. Finales del siglo XIX y todo el siglo XX, pues entró en función lo que es la automatización de la artillería. Se montaron muchos menos cañones en los buques, pero mejor situados. Los buques eran ya de hierro y se entabló la guerra táctica entre la coraza y el cañón. Llegó la electricidad, la electrónica, la informática, etcétera, etcétera. González Ontoria y Jaime Janer fueron figuras clave en nuestra armada en el campo de la artillería y el tiro naval. La fábrica de San Carlos en San Fernando fue constructora hasta mediados del siglo pasado aproximadamente de excelentes cañones nacionales. El polígono de tiro naval Janer y la escuela eran la ubicación donde se cursaban las especialidades de artillería y tiro naval en la Armada. Actualmente tanto la fábrica de artillería como la escuela de tiro ya no existen, como ustedes saben. La escuela Antonio de Escaño en Ferrol es la encargada de formar ahora los artilleros de la Armada. El Museo Naval, potencia en sus fondos las colecciones de artillería, dada la especificidad de esta especialidad en esta zona. Aquí tienen ustedes un busto en la exposición, un busto y un cuadro de González Ontoria y una fotografía de Jaime Janer y Robinson. También el lanzamiento de un misil en un ejercicio de tiro en la mar desde una fragata española tipo Santa María. Todo lo que hay aquí frente a la costa de Cádiz pues es una zona de tiro para la Armada Española. También se presenta un Chúcar 2, que es un avión blanco este que tienen ustedes aquí abajo. La sala número 13 está dedicada a la sanidad militar. Contiene una serie de uniformes del Cuerpo de Sanidad,
material quirúrgico, autoclaves, balanzas de precisión, etcétera, etcétera. Se muestra también la sala de enfermos del Hospital de San Carlos, esta que tienen ustedes acá, así como una vista general de la población militar de San Carlos con la ubicación del antiguo cuartel, este que tienen ustedes acá, acá a la izquierda. También presenta un microscopio y un estuche de muestras bastante interesante y una vista de la sala. Hay que comentar, desde luego, que el que esta sala esté montada aquí es precisamente obra de uno de nuestros compañeros académicos, de Juan Manuel García Cubillana de la Cruz, que gracias a su empeño hoy día está montada con bastante dignidad esta sala, la sala número 13, la sala dedicada a la sanidad militar. La sala número 14 está dedicada a la infantería de marina. Los orígenes de la infantería de marina datan de 1537 y los infantes de marina son herederos de los antiguos tercios españoles. Las primeras campañas embarcadas se crearon por orden de Carlos I para dar potencia de fuego a los buques antes del abordaje. Es decir, estos primeros infantes en realidad fueron arcabuceros de galera. Felipe II les dio un importante empuje como fuerza de desembarco antes de la batalla de Lepanto. Fueron empleados ocasionalmente como fuerzas de seguridad para los buques y también como fuerzas expedicionarias. Y en el siglo XVIII, Patiño dotó al cuerpo de batallones de marina de dos funciones básicas. Una, la de fuerza embarcada, como seguridad y dotación de combate, y la de fuerza de desembarco a tierra. En España, en el año 1925, se realizó un intento de guerra anfibia durante el conflicto con Marruecos, que culminó con el éxito del desembarco de Alhucemas, y con esto, de alguna forma, la infantería de marina, que había ido dando pasos a veces no muy completos, pues, como digo, a partir de ahí la infantería marina estuvo incluso a punto de desaparecer, la infantería marina, pues como digo, a raíz del desembarco de Alhucemas, pues encontró su camino y las décadas de los años 50 y 60 del siglo XX supusieron el despegue en la nueva organización de la infantería de marina. En 1957 se creó el Grupo Especial Anfibio de Infantería de Marina y en el 68 se conformó el Tercio de la Armada, desde donde se impulsó la Fuerza de Desembarco como misión principal. Como ustedes saben, una gran cantidad de fuerzas de infantería marina radican precisamente aquí en la ciudad de San Fernando. Esta es una sala dedicada a la infantería de marina, con un busto de don Juan de Austria en la batalla de Lepanto. Se expone un modelo de galera real bastante interesante, uniformes antiguos, banderas. Aquí tienen ustedes otra vista de la sala donde se aprecia la Virgen de las Victorias, como les he comentado antes, uniformes de músicos, bandera coronela del Regimiento de Cienfuegos de La Habana, diversos uniformes coloniales. Aquí tienen ustedes ese cuadro del desembarco de Alhucemas del que hemos hablado anteriormente. El cuadro Mi bandera de Ferrer Dalmau, que hoy día es una reproducción, hace unos 6 meses aproximadamente se lo llevaron al Museo Naval de Madrid, la galera real en una acuarela. La primera mujer infante, Ana María de Soto, persona que combatió, siendo mujer, combatió haciéndose pasar por hombre, y participó en misiones tanto en tierra como en la mar. Y para terminar, pasamos con la sala número 15, que es la Marina Contemporánea. Afortunadamente, después del final de siglo tan nefasto que habíamos tenido, con la pérdida de las colonias y la guerra de Cuba, pues a principios de siglo entraron una serie de almirantes que tuvieron una visión bastante importante sobre la Armada. Generaron lo que se llamaron los planes de escuadra, y en concreto el primero de ellos, en realidad a lo que se refiere, como ahora veremos, es a la construcción naval. Como ahora veremos, el primero de los planes fue el plan del almirante Ferrándiz,
entre 1909 y 1914. En este plan se construyeron los 3 acorazados de la serie España, el España, el Jaime I y el Alfonso XII, 3 destructores, 22 torpederos y 4 cañoneros. Ahí tienen ustedes una acuarela de uno de los acorazados. El siguiente plan entró en vigor bastante rápidamente también. Entre 1915 y 1928 fue el Plan Miranda. En él se construyeron los cruceros y los cruceros protegidos, o sea, fue una construcción bastante importante. Aquí tienen ustedes los nombres de ellos: el Reina Victoria Eugenia, el Blas de Lezo, el Méndez Núñez, el Almirante Cervera, el Príncipe Alfonso, 6 destructores, 6 submarinos de la clase B, 6 de la clase C, 3 cañoneros, 11 patrulleros, buques escuela como el Galatea y el portaaeronaves Dédalo, con el que comienza la aeronáutica naval. Ahí tienen ustedes una maqueta bastante interesante del Dédalo. Esta es una maqueta de Juan Colomar. Me gusta resaltarlo porque Juan Colomar es una persona muy afín al museo, que ha donado del orden de 28 modelos navales al museo, además de bastante calidad. El siguiente plan fue el Plan Cornejo entre 1926 y 1936. Fíjense ustedes que prácticamente en 36 años todo lo que se construyó. En concreto este plan, pues se construyeron los cruceros Baleares, Canarias, Miguel de Cervantes, 13 destructores tipo Churruca y el Juan Sebastián Elcano. A mediados de siglo llegó la ayuda americana. Ahí vinieron los primeros buques anfibios, como fueron los Velasco, Martín Álvarez y Conde del Venadito. Posteriormente, en los años 80, vinieron las Cornudas. Ahí tienen ustedes una acuarela, que fueron bautizadas como el Pizarro y el Cortés. Entró en combate, podemos decir. Entró la empresa Nacional Bazán a tope, se construyeron las fragatas FFG tipo Santa María, ahí tienen ustedes las 6, se construyó en 1985 el portaaeronaves Príncipe de Asturias, hoy día ya está desguazado el Príncipe de Asturias. Ahí se asentó el grupo aeronaval, que fue el embrión del futuro grupo de combate, con base naval en Rota. Llegaron los primeros Harrier, también construidos por la empresa Nacional Bazán, buques de un porte importante como fueron el Castilla y el Galicia, buques dique de desembarco para la fuerza anfibia, y las fragatas F-100, ahí tienen ustedes las 5, además de el portaaeronaves Juan Carlos I. También se desarrolló a partir de los años 50 se desarrolló el arma aérea. No les hablo más del arma aérea por lo que voy a contar a partir de ahora. Realmente el Museo de San Fernando, yo recomiendo estas visitas guiadas, el visitar el camarote de mar del comandante del portaaeronave Príncipe de Asturias, que se encuentra en la sala 15, que es bastante interesante. Una sala monográfica sobre el arma aérea, que es esta que yo les digo, que está siendo formada en este momento y está ya a punto de terminarse, y que es interesante que para formarse en el tema del arma aérea ustedes la visiten. Y por último, la última Batalla del Glorioso de Ferrer Dalmau, un cuadro original de Ferrer Dalmau, es grandioso en cuanto a sus medidas y que es interesante que ustedes lo conozcan. Para terminar, hablaré brevemente sobre el tema de la biblioteca de la zona. La biblioteca de la zona está ubicada en el museo, contiene aproximadamente unos 1.400 volúmenes, de ellos están catalogados prácticamente la mitad y la otra mitad se están catalogando. Los fondos, la idea en un futuro es abrir la biblioteca al público. En este momento los fondos fundamentales de que cuenta pues son temas navales y temas militares. Además, esta biblioteca pues se utiliza también, se puede habilitar y utilizar como salón multiusos con capacidad para 140 personas. Ahí tienen ustedes una conferencia a la que asistieron una serie de personas. Ahí tienen ustedes vista la sala desde otro sitio.
También el museo cuenta con un salón multiuso para la celebración de eventos culturales. En el mismo se efectúan actividades de todo tipo, conferencias, mesas redondas, exposiciones temáticas temporales, certámenes de modelismo naval, presentaciones de libros, reuniones, etcétera, etcétera. Cuenta con un aforo aproximado de 200 personas y sistema audiovisual y de megafonía para las conferencias y las presentaciones. Como digo, se han presentado, se hacen exposiciones temporales. En los últimos años se han hecho 2 exposiciones temporales con bastante dignidad. Esta en concreto que les voy a enseñar aquí en este salón multiusos es la de la exposición temporal en memoria del San Telmo, el navío desaparecido en el hielo. Fue muy exitosa. Y actividades de todo tipo, actividades para escolares, por ejemplo, el Día de Europa, actividades en colaboración con la Infantería de Marina, actividades en colaboración con la Fundación Municipal Legado de las Cortes, en este caso un simulador de vuelo Harrier, y ahí tienen ustedes a los críos pues haciendo uso de él. Certámenes de modelismo naval, con la colaboración de la Infantería de Marina. Este certamen se ha estado haciendo todos los años en febrero, el primer fin de semana de febrero. Creo que este año no se va a hacer, evidentemente. El museo se llena de gente, más de 1000 personas en este evento. Aquí tienen ustedes la muestra de modelismo que se exhibió, los trofeos que se entregaron. Aquí tienen ustedes al general del TEAR y a la alcaldesa de San Fernando en esta entrega de trofeos. Y por mi parte, eso es todo. Recuerden, visiten el Museo Naval de San Fernando. Muchas gracias. Muchas gracias y enhorabuena, don Fernando Belizón Rodríguez, por esta extraordinaria presentación y completísima sobre el Museo Naval de San Fernando. Ha dado una idea general estupenda sobre los fondos y sobre la organización de cómo está planteado el museo en este momento, lo que nos invita, por supuesto, y yo lo hago aquí públicamente, a que visiten este museo. La verdad es que la formación de este nuevo museo, la inauguración de este nuevo museo en el antiguo Palacio de la Capitanía General ha sido una obra extraordinaria. El museo está planteado en un concepto moderno de museístico y merece la pena que ustedes lo visiten y quedarán muy gratamente sorprendidos. Yo, para agradecerte tu presentación, te voy a hacer entrega del cartel que lo anunciaba. Muy bien. Como recuerdo. Muy bien, muchas gracias. Gracias a ti. Muy bien. El próximo acto de la Academia será una conferencia que pronunciará el abogado don Francisco de Asís García González con el tema El sistema electoral español en el derecho comparado. Tendrán ustedes noticias de cuándo se emitirá esa conferencia. Agradezco profundamente el seguimiento que están ustedes haciendo de nuestras conferencias, nuestros actos en las redes sociales, en la página, concretamente en la página web de la Academia. Eso nos anima a continuar trabajando en este sentido para mantener viva la llama cultural que la Real Academia de San Romualdo intenta mantener en estos momentos difíciles. Y por supuesto que en cuanto esto vaya mejorando y se puedan hacer los actos tal como los hacíamos normalmente, pues lo haremos así. Muchísimas gracias por el seguimiento que nos hacen.